El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en un rincón olvidado de la tierra, un hombre llamado Elián. Vivía solo en una casa antigua, rodeada por un campo que una vez floreció con la promesa de la vida, pero que ahora yacía en silencio, marcado por las cicatrices de una guerra que había consumido todo. Elián, un superviviente de aquel conflicto, se despertaba cada día con la sombra de los recuerdos, pero también con la esperanza de transformar el desolado paisaje que le rodeaba. La casa, con sus paredes desgastadas pero sólidas, era su refugio en medio de la desolación. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, iluminando la vastedad del campo, Elián sentía un impulso creciente en su corazón. Era hora de levantar el pueblo, de restaurar la vida que una vez bailó en las praderas y resonó en las risas de los niños. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. Decidió caminar por el campo, observando las ruinas de las casas vecinas y las tierras baldías que antes conocía llenas de cultivos. Encontró a algunos aldeanos que, como él, habían sobrevivido a la tormenta de la guerra. Juntos, compartieron historias de pérdida y resistencia. La semilla de la esperanza fue plantada en aquel momento. Elián propuso reconstruir el pueblo, uno paso a la vez. Poco a poco, la noticia se extendió, y más manos se unieron a la tarea. Cada día, el sonido de martillos y sierras resonaba en el aire, reemplazando el eco lejano de la batalla. A pesar de los desafíos y las adversidades, la determinación de aquel pequeño grupo era inquebrantable. Juntos levantaron nuevas casas, cultivaron tierras y revivieron la esencia de la comunidad. Elián se convirtió en un líder apreciado, guiando a su pueblo hacia un renacimiento. Pero no todo sería fácil, ya que pronto se enfrentarían a la amenaza de aquellos que veían la oportunidad de comprar las tierras recuperadas. Empresarios codiciosos querían aprovecharse de la desesperación de la gente. Sin embargo, Elián y sus compañeros estaban decididos a proteger lo que habían construido con tanto esfuerzo. Así comenzó la lucha contra los intereses egoístas, pero también el resurgir de la magia que parecía dormir en aquel rincón del mundo. Secretos ancestrales, criaturas místicas y eventos extraordinarios comenzaron a tejerse en la trama de la historia. En el corazón de todo, sin embargo, seguía latiendo la serenidad y la promesa de un futuro mejor. La noticia de la resurrección de aquel pueblo olvidado se extendió como el rumor del viento entre las colinas. Mientras las casas volvían a alzarse y los campos recuperaban su esplendor, más almas se sumaban a la causa. Aunque la amenaza de aquellos que codiciaban la tierra persistía, la esperanza se convertía en un escudo infranqueable. Las noches en el campo adquirieron un cariz mágico. La comunidad, unida por un propósito común, se reunía bajo el manto de las estrellas resurgentes. La luz de las fogatas danzaba en los rostros sonrientes de niños que volvían a descubrir la alegría de la infancia. Los ancianos compartían sabiduría acumulada a lo largo de los años, como las páginas de un libro que se abre después de mucho tiempo. Elián, mientras caminaba por el pueblo en construcción, se encontró con una anciana sabia llamada Isabella. Sus ojos brillaban con una luz interior que parecía emanar de un conocimiento profundo. La magia nunca abandona este lugar, Elián, le dijo, con voz calmada pero llena de significado. La tierra recuerda. Recuerda las risas de los niños, los juramentos de amor y la valentía en los días oscuros. Isabella se convirtió en una mentora para Elián y la comunidad.
Les enseñó a escuchar el susurro del viento entre los árboles, a interpretar el lenguaje de las estrellas y a descubrir la magia que fluía en cada rincón del campo. Bajo su tutela, los habitantes del pueblo comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables pero reconfortantes. Campos que sanaban más rápido de lo normal, manantiales que fluían con aguas curativas y animales que regresaban a sus hogares naturales. Mientras tanto, los codiciosos empresarios no se quedaron de brazos cruzados. Intentaron infiltrarse en la comunidad con promesas de riquezas y progreso, pero la unidad del pueblo actuaba como un escudo impenetrable. Elián, apoyado por la sabiduría de Isabella, defendió la integridad de su hogar con determinación y astucia. En las noches estrelladas, el pueblo se llenaba de música y risas. La esencia mágica del lugar despertó el talento artístico de los habitantes, y las artes florecieron como flores en primavera. Poetas, músicos y artistas emergieron, creando obras que capturaban la esencia misma de la resiliencia humana. Bajo el manto de las estrellas resurgentes, el pueblo se transformó en un faro de esperanza. Las sombras de la guerra se desvanecían, y en su lugar, un lienzo nuevo se extendía, pintado con los colores de la reconstrucción y la magia que había sido olvidada durante demasiado tiempo. La epopeya de Elián y su pueblo avanzaba, guiada por el fulgor de un destino aún por descubrir. A medida que la comunidad florecía, los días se sucedían con un ritmo constante. Sin embargo, la naturaleza, como si respondiera a un llamado ancestral, comenzó a revelar sus secretos más profundos. En el corazón del campo, un lugar sagrado que se creía perdido, empezó a manifestarse un fenómeno extraordinario, el pacto de las estaciones. Era un rincón especial, donde la energía de la tierra, el viento y el agua convergían en una danza mística. Elián, guiado por las enseñanzas de Isabella, descubrió que este sitio era la clave para revitalizar la naturaleza que aún yacía dormida en algunos rincones del campo. En el centro del pacto de las estaciones, un antiguo árbol, testigo silencioso de eras pasadas, se alzaba majestuosamente. La leyenda decía que este árbol guardaba el equilibrio de las estaciones y que su poder podría despertar la fuerza de la naturaleza que aún dormía. Con el liderazgo de Elián, la comunidad se embarcó en una expedición hacia el centro del campo, donde encontraron el sagrado lugar. Allí, en una ceremonia que parecía sacada de los cuentos épicos de antaño, realizaron el pacto de las estaciones. Bajo el resplandor de la luna llena, juraron cuidar y respetar la tierra, comprometiéndose a vivir en armonía con las estaciones que guiaban el flujo de la vida. A medida que pronunciaban sus promesas, una luz tenue iluminó el cielo estrellado, y una suave brisa comenzó a mecer las hojas del antiguo árbol. Los elementos respondieron al llamado, y la magia del pacto de las estaciones se desató, extendiéndose por el campo como un abrazo cálido. La naturaleza, que había permanecido callada y expectante, despertó con renovada vitalidad. Los árboles reverdecieron, las flores desplegaron sus pétalos y los arroyos murmuraron melodías de agradecimiento. Criaturas místicas, que solo existían en las leyendas, empezaron a aparecer, compartiendo el renacimiento de la tierra con aquellos que habían jurado protegerla. Sin embargo, no todo era calma. La amenaza de los codiciosos empresarios se intensificó cuando descubrieron el poder del pacto de las estaciones. Deseosos de controlar esa fuente de magia, se infiltraron en la comunidad, sembrando discordia y duda. Elián, consciente de la fragilidad de la paz recién encontrada, se enfrentó a la prueba de mantener unida a su gente. Con astucia y valentía, desentrañó las maquinaciones de los intrusos, recordándoles el juramento sagrado que habían hecho bajo el árbol ancestral. La unidad del pueblo prevaleció una vez más, y la amenaza externa se disipó como la neblina al amanecer. Bajo el pacto de las estaciones, el pueblo se convirtió en un jardín de maravillas, donde la naturaleza y la magia bailaban en perfecta armonía. La epopeya de Elián y su comunidad avanzaba, y cada día revelaba nuevos misterios y desafíos, forjando un destino que resonaría a través de las eras. La brisa susurraba en la tarde cuando Elián decidió explorar los límites del campo,
más allá de los lugares que ya conocía. Se aventuró hacia un bosque cercano, cuyos árboles parecían susurrar historias olvidadas. Entre la penumbra del follaje, emergió un ser radiante, con ojos luminosos y un aire de misterio. «Saludos, Elian», dijo el ser con una voz melodiosa que resonaba como campanas. «Soy Helios, un amigo mágico que ha observado con asombro el renacimiento de este lugar». Aelius era un ser etéreo, un enlace entre el mundo visible e invisible. Se unió a Elian en su paseo, compartiendo conocimientos ancestrales sobre la magia que fluía en las raíces de cada árbol y en la corriente de cada arroyo. La magia de este lugar no solo reside en el pacto de las estaciones, sino también en la conexión especial que tienes con la tierra, explicó a Aelius. Mi deber es ser un consejero y guía en esta travesía mágica que has emprendido. Con la llegada de Aelius, el pueblo experimentó un cambio sutil pero poderoso. La magia que flotaba en el aire se intensificó, permitiendo a los habitantes del pueblo descubrir y desarrollar sus propios dones mágicos latentes. Los niños comenzaron a manifestar habilidades sorprendentes, desde controlar la flora hasta comunicarse con los animales. Elian, agradecido por la presencia de Aelius, lo invitó a quedarse en el pueblo como un amigo y guía constante. Juntos, exploraron los rincones más mágicos del campo, desenterrando reliquias de un tiempo olvidado y desbloqueando los secretos enterrados en la tierra. No obstante, con la llegada de la magia, también aumentaron los desafíos. Criaturas místicas, atraídas por la energía liberada, aparecieron en el campo, algunas benevolentes y otras más traviesas. Aelius, con su sabiduría mágica, se convirtió en un mediador entre los habitantes y estas criaturas, estableciendo un equilibrio armonioso. La comunidad aprendió a convivir con la magia, incorporándola en sus vidas diarias. Los campos florecían con colores más vibrantes, los manantiales ofrecían aguas que curaban no solo el cuerpo, sino también el alma, y las noches se iluminaban con luciérnagas que danzaban al compás de melodías invisibles. Bajo la guía de Aelius, el pueblo se convirtió en un refugio de maravillas mágicas, donde cada día era una nueva aventura. La epopeya de Elian, ahora entrelazada con la magia y la amistad mística, avanzaba hacia horizontes aún más extraordinarios. Mientras el pueblo florecía con la magia y la armonía, una sombra acechaba en los confines del horizonte. Un día, mientras Elian inspeccionaba los límites del campo, notó una extraña perturbación en el aire. Aelius, con sus ojos mágicos, confirmó la presencia de una fuerza desconocida. Se rumoreaba que en las tierras vecinas, sumidas en la desesperación y la codicia, surgía un grupo oscuro que se hacía llamar los ilusionistas. Eran maestros de artes engañosas y manipulación, que veían en el resplandor mágico del pueblo una oportunidad para sus malévolos planes. Los ilusionistas, liderados por un enigmático hechicero conocido como Zephyr, eran hábiles en el arte de distorsionar la realidad. Con ilusiones poderosas, pretendían engañar a los habitantes del pueblo, sembrando discordia y desconfianza. Su objetivo era apoderarse del pacto de las estaciones y someter a la comunidad a sus oscuros designios. Elian, consciente de la amenaza que se cernía sobre su hogar, reunió a los líderes del pueblo para advertirles sobre la inminente llegada de los ilusionistas. Aelius compartió información sobre cómo detectar las artimañas de Zephyr y sus secuaces, pero la sombra de la desconfianza ya había caído sobre el corazón de algunos. A medida que las ilusiones de los ilusionistas se intensificaban, rostros familiares parecían transformarse en extraños y palabras amigables resonaban con un tono amenazador. La comunidad, que antes vivía en armonía, se vio fracturada por la semilla de la duda plantada por las artes ilusorias. Elian, junto con Aelius, lideró una resistencia contra la oscura amenaza. Los ilusionistas, astutos en su engaño, se infiltraron en el pueblo, tejiendo una red de confusión y caos. Cada encuentro con ellos era una batalla no solo contra las ilusiones visuales, sino también contra las sombras que intentaban infiltrarse en los corazones de la gente. En medio del conflicto,
algunos habitantes, cegados por las ilusiones, se volvieron contra sus propios vecinos. La magia que antes unía a la comunidad ahora parecía desvanecerse ante la influencia insidiosa de los ilusionistas. Era una prueba para la resistencia del pueblo, una prueba de la fortaleza de su unidad y de su confianza en la magia que los había guiado hasta ese momento. La epopeya de Elián y su pueblo, que una vez parecía inquebrantable, ahora se veía amenazada por la oscura sombra de los engaños. El destino pendía en la balanza, y la lucha contra los ilusionistas prometía ser un capítulo lleno de desafíos, traiciones y revelaciones sorprendentes. La penumbra de las ilusiones se cernía sobre el pueblo, oscureciendo la confianza y sembrando la discordia. Los ilusionistas, hábiles en su arte de engaño, tejían un tapiz de confusión que envolvía las mentes de los habitantes. Elián y Aelius, conscientes de la fragilidad de la realidad, se enfrentaron a la tarea de desentrañar la madeja de ilusiones y devolver la claridad a sus corazones. La lucha contra los ilusionistas se intensificó con cada encuentro. Zéfir, el astuto líder de la oscura facción, se revelaba como un maestro en la manipulación de las percepciones. Sin embargo, Elián, guiado por la sabiduría de Aelius y la fuerza de su propósito, resistió cada embate con determinación. A medida que la batalla se extendía, surgió un aliado inesperado, el mismo campo que rodeaba al pueblo. La magia que fluía del pacto de las estaciones parecía reconocer la amenaza y respondió con una fuerza renovada. Criaturas místicas emergieron de las sombras, dispuestas a proteger la esencia mágica que los ilusionistas buscaban corromper. Fue durante una noche estrellada, cuando la lucha alcanzó su punto álgido, que Aelius reveló un antiguo arte, el desvelar de las verdades. Con un gesto de sus manos, desplegó una onda de luz que despojó a los ilusionistas de sus artificios, revelando la verdad oculta detrás de cada espejismo. Los habitantes del pueblo, liberados del yugo de la ilusión, despertaron a la realidad. La unidad que alguna vez fue sacudida por la desconfianza ahora se fortalecía con la verdad revelada. Los ilusionistas, despojados de su velo de engaño, se vieron acorralados y fueron expulsados del campo, dejando tras de sí un rastro de derrota y desilusión. Con la amenaza de los ilusionistas disipada, Elián y su comunidad se encontraron frente a la tarea de sanar las heridas emocionales causadas por la traición ilusoria. Aelius, con su don de la empatía mágica, se convirtió en el guía para restaurar la confianza y reforjar los lazos rotos. El campo, ahora liberado de las sombras, brillaba con una luminosidad renovada. La epopeya de Elián y su pueblo, aunque marcada por la oscura interrupción de los ilusionistas, tomó un nuevo rumbo. Con la magia y la verdad como aliadas, avanzaban hacia un futuro donde la resiliencia y la sabiduría se erigían como las columnas que sustentaban su renacer. Después de la batalla contra los ilusionistas, el pueblo se encontraba en un periodo de sanación. La confianza, aunque frágil, se fortalecía con el tiempo, y la magia del pacto de las estaciones actuaba como un bálsamo curativo en las almas heridas. Sin embargo, el campo aún guardaba secretos sin revelar. Una noche, cuando la luna se elevaba en el cielo, Elián fue guiado por un sueño en el que se encontraba ante el antiguo árbol del pacto de las estaciones. Aelius lo acompañaba, y una presencia ancestral llenaba el aire. Elián, ha llegado el momento de despertar a los guardianes antiguos, dijo Aelius con solemnidad. Ellos son los custodios de la magia que fluye en esta tierra desde tiempos inmemoriales. Guiados por un impulso ancestral, Elián y Aelius convocaron a los guardianes antiguos en una ceremonia sagrada en el corazón del campo. Estas criaturas místicas, cuyas formas resplandecían con la esencia misma de la magia, emergieron de entre las sombras de la noche. Los guardianes antiguos eran seres sabios, cada uno representando una estación del año y encargado de mantener el equilibrio de la magia en su momento específico. Había a Aeria, la guardiana de la primavera, cuyas alas desplegaban flores en su estela. Ignis, la guardiana del verano, cuya piel resplandecía con el calor del sol. Aquos, la guardiana del otoño,
que llevaba consigo la lluvia en sus lágrimas. Y finalmente, Glacios, la guardiana del invierno, cuyo aliento creaba cristales de hielo en el aire. Cada guardián antiguo compartió su sabiduría con Elian y la comunidad, revelando la conexión profunda entre la magia del pacto de las estaciones y su propia existencia. Juntos, acordaron trabajar en armonía para proteger y fortalecer la magia que daba vida al pueblo. Con la presencia de los guardianes antiguos, el pueblo experimentó un renacimiento aún más profundo. La magia, ahora guiada por estas criaturas ancestrales, se volvió más poderosa y resonante. Los campos florecieron con colores deslumbrantes, y la comunidad se sintió envuelta en una aura de protección y sabiduría. Sin embargo, los guardianes antiguos también advirtieron sobre la necesidad de mantener el equilibrio y la armonía en el uso de la magia. A medida que el poder crecía, la responsabilidad aumentaba. Elian, ahora un líder imbuido con la sabiduría ancestral, asumió la tarea de guiar al pueblo en este nuevo capítulo de su epopeya, donde las estaciones místicas y la magia antigua se entrelazaban en una danza eterna. Mientras el pueblo prosperaba bajo la guía de los guardianes antiguos, una nueva amenaza se cernía sobre el horizonte. En las profundidades del bosque, donde la oscuridad y la malevolencia se entrelazaban como hilos sombríos, surgía un nuevo antagonista, Morgar, un hechicero exiliado que había caído en la oscuridad de la magia prohibida. Morgar, resentido por su destierro de comunidades mágicas anteriores, buscaba venganza y poder desmedido. Su corazón ennegrecido anhelaba la esencia mágica que emanaba del pueblo de Elian, y planeaba sumir la tierra en un caos oscuro que le otorgaría un dominio absoluto. Guiado por artes oscuras y maestría en magia prohibida, Morgar comenzó a infiltrarse en los sueños de los habitantes del pueblo, sembrando pesadillas y desconfianza. Su sombra se proyectaba en los rincones más oscuros de las mentes, alimentándose de los temores y las inseguridades que afloraban. Elian, alertado por visiones y presagios, se dio cuenta de la creciente amenaza de Morgar. Consultó con Aelius y los guardianes antiguos, quienes confirmaron la existencia de esta nueva sombra que amenazaba la paz recién recuperada. La llegada de Morgar desencadenó una serie de eventos inquietantes. Criaturas místicas, influenciadas por su oscura magia, se volvieron contra el pueblo. Pesares y dudas resurgieron entre los habitantes, amenazando con desestabilizar la armonía recién restablecida. Para enfrentar a Morgar, Elian y Aelius se embarcaron en una búsqueda de conocimiento antiguo. Buscaron respuestas en lugares remotos, consultaron con oráculos y, finalmente, descubrieron un antiguo arte que podría contrarrestar la magia tenebrosa de Morgar, el resplandor de la pureza. Este antiguo hechizo requería la unidad y la fe de la comunidad. Elian, consciente de que la verdadera fortaleza del pueblo residía en su colectividad, convocó a una asamblea donde cada habitante aportó su luz interior para crear un resplandor que contrarrestaría las sombras de Morgar. La batalla contra Morgar estaba por desatarse, y el destino del pueblo pendía en la balanza entre la luz y la oscuridad. El aire en el pueblo se llenó de tensión a medida que la sombra de Morgar se extendía, proyectando su influencia oscura sobre cada rincón. La comunidad, consciente de la amenaza que se cernía, se reunió en un consejo urgente liderado por Elian y Aelius. Morgar posee una magia oscura y prohibida que desafía las leyes naturales. Debemos actuar con sabiduría y unidad para contrarrestar su poder, declaró Elian, mirando a los rostros preocupados que se congregaban alrededor. Aelius compartió su conocimiento sobre el antiguo arte del resplandor de la pureza y la importancia de la unión y la fe de la comunidad para ejecutarlo con éxito. Los guardianes antiguos, también presentes en el consejo, ofrecieron su apoyo y sabiduría ancestral. Comenzó una ardua preparación. Los habitantes del pueblo, guiados por Elian, se sumergieron en la práctica de la magia benéfica, cultivando la luz interior que sería esencial para contrarrestar las tinieblas de Morgar. Los guardianes antiguos compartieron enseñanzas sobre el equilibrio y la armonía mágica, preparando a la comunidad para la danza entre la luz y la sombra. Mientras la comunidad se preparaba,
Morgar intensificaba sus artes oscuras. Criaturas tenebrosas comenzaron a acechar los bordes del pueblo, y las pesadillas que sembraba en las mentes de los habitantes se volvían más vívidas y perturbadoras. La noche de la confrontación final llegó, cuando la luna llena iluminaba el campo con su resplandor plateado. Elián, junto con Aelius y los guardianes antiguos, lideró a la comunidad en un ritual sagrado para invocar el resplandor de la pureza. Cada habitante contribuyó con su propia luz interior, fusionándola en un resplandor colectivo que formó un escudo contra las sombras de Morgar. La danza de la luz y la sombra comenzó, con cada destello de esperanza contrarrestando las artimañas oscuras del hechicero. Morgar, sintiendo la resistencia de la comunidad, desató su magia con ferocidad. La batalla se libró en un espectáculo sobrenatural de luces y sombras que iluminaba la noche. Los guardianes antiguos, imbuidos con la esencia de las estaciones, aportaron su magia para equilibrar las fuerzas. En el punto álgido de la confrontación, cuando la luz y la sombra colisionaron con una intensidad casi cegadora, la comunidad permaneció firme en su propósito. El resplandor de la pureza brilló con una luminosidad deslumbrante, disipando las sombras de Morgar y restaurando la paz en el pueblo. El hechicero derrotado, Morgar desapareció en la oscuridad de la noche, jurando venganza. La comunidad, aunque exhausta, celebró su victoria con gratitud y renovada determinación. La danza entre la luz y la sombra había llegado a su fin, pero la epopeya de Elián y su pueblo continuaba, marcada por la superación de desafíos sobrenaturales y la fuerza de la unidad. Con la amenaza de Morgar disipada, el pueblo experimentaba un periodo de relativa calma. Sin embargo, la magia y los secretos del campo aún guardaban misterios no revelados. Elián, siempre atento a las señales de la tierra, comenzó a notar que los elementos naturales respondían de manera peculiar a su presencia. En una cálida mañana, mientras paseaba por el campo, Elián sintió un temblor suave bajo sus pies. Aelius, percibiendo la alteración en la energía mágica, lo acompañó mientras se dirigían hacia el centro del campo. Allí, descubrieron una serie de antiguas runas mágicas que yacían ocultas durante eones. Estas runas son la clave para despertar los elementos olvidados, fuerzas primordiales que han dormido en lo más profundo de la tierra. Explicó a Aelius con reverencia. Cada una representa un aspecto esencial de la naturaleza. Decididos a desvelar los misterios de las runas, Elián y Aelius convocaron a los guardianes antiguos y la comunidad para unirse en una ceremonia de despertar. Las runas, brillando con una luz ancestral, se iluminaron una tras otra, liberando a los elementos olvidados. El primero en despertar fue Pirrus, el elemento del fuego. Su presencia avivó las llamas con un resplandor ardiente, dotando al pueblo con el calor necesario para cultivar tierras más allá de lo imaginable. Las noches se volvieron cálidas y acogedoras, con fogatas danzando al ritmo del elemento del fuego. Luego surgió Cefira, el elemento del aire. Su aliento etéreo trajo vientos suaves que acariciaron las copas de los árboles y trajeron renovación a la atmósfera. Los habitantes del pueblo sintieron una conexión más profunda con la naturaleza mientras las suaves brisas susurraban secretos ancestrales. Aquos, el elemento del agua, emergió con la gracia de las olas que acariciaban la orilla. Sus aguas purificadoras revitalizaron arroyos y manantiales, asegurando una fuente inagotable de vida para el pueblo. El elemento del agua inspiró a los habitantes a cuidar aún más de los recursos naturales. Finalmente, Terra, el elemento de la tierra, se manifestó con la fuerza de la tierra firme bajo los pies. Su energía nutría los campos, haciendo que la cosecha floreciera con una abundancia nunca antes vista. Los guardianes antiguos, al reconocer a Terra como su aliado, compartieron conocimientos sobre el equilibrio vital de la tierra. La presencia de los elementos olvidados transformó la vida en el pueblo. La magia de Pirrus, Cefira, Aquos y Terra se entrelazó con la esencia mágica ya presente, creando un equilibrio armonioso. El pueblo, ahora imbuido con los dones de los elementos olvidados, se encontraba en el umbral de una nueva era,
donde la magia ancestral y los poderes primordiales tejían juntos el tapiz de la vida. Con la incorporación de los elementos olvidados, el pueblo florecía en un renacimiento mágico. Los días transcurrían en una sinfonía de cambios que reflejaban la armonía entre los guardianes antiguos, los elementos olvidados y la comunidad. Sin embargo, una nueva revelación estaba a punto de alterar el curso de la epopeya. En una noche estrellada, mientras Elian reflexionaba en el centro del campo, a Helios se le unió con una expresión de asombro. «Elian, las estaciones eternas están despertando», anunció a Helios, señalando hacia el cielo donde las constelaciones parpadeaban con una luz intensa. Es un fenómeno raro que solo ocurre cuando la armonía mágica es excepcional. Las estaciones eternas eran un fenómeno legendario, un evento cósmico que solo ocurría cuando la magia y la conexión entre la Tierra y sus guardianes alcanzaban un punto culminante. Este evento, además de traer cambios en el cielo estrellado, auguraba transformaciones significativas en el tejido mismo de la realidad. A medida que las estaciones eternas se desplegaban, cada guardián antiguo y elemento olvidado emanaba una luz única, creando una danza celestial que iluminaba la noche. Los habitantes del pueblo, maravillados por este espectáculo celestial, se unieron en celebración. Sin embargo, las estaciones eternas también traían consigo desafíos inesperados. La magia que fluía por el pueblo se volvía más intensa, desencadenando fenómenos mágicos impredecibles. Las estaciones del año, guiadas por los guardianes antiguos y los elementos olvidados, empezaron a fusionarse en una danza perpetua, creando paisajes que combinaban la frescura primaveral con la cálida luz del verano, otoños lluviosos y cálidos inviernos. Esta transformación mágica, aunque hermosa, también presentaba desafíos para la comunidad. Los campos florecían en medio del invierno, los ríos fluían con la frescura de la primavera en pleno verano. La comunidad, ahora guiada por los elementos olvidados y los guardianes antiguos, debía adaptarse a esta nueva realidad en constante cambio. Elian, con la sabiduría de Helios y la ayuda de los líderes de la comunidad, trabajó para encontrar un equilibrio. Se celebraron festivales que honraban cada estación, se ajustaron las prácticas agrícolas y se enseñó a los habitantes a vivir en armonía con las estaciones eternas. A medida que el pueblo se adaptaba a esta nueva realidad mágica, la conexión entre los guardianes, los elementos y la comunidad se fortalecía. La sinfonía de las estaciones eternas se convirtió en un recordatorio constante de la magia que fluye a través de la Tierra y del papel vital que cada individuo desempeña en la armonía del universo. Con las estaciones eternas danzando en el cielo, el pueblo de Elian experimentó un periodo de transformación continua. Las fusiones de estaciones y los fenómenos mágicos que acompañaban este nuevo capítulo de la epopeya desafiaban la rutina y mantenían a la comunidad en un estado constante de asombro. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, una nueva revelación se manifestó. En el centro del campo, donde el pacto de las estaciones emanaba su magia, surgió una puerta mística. Una puerta que llevaba a un reino interdimensional, conocido como el Jardín de las Posibilidades. A Helios, al reconocer la conexión entre las estaciones eternas y la apertura de esta puerta, guió a Elian y a un grupo selecto de habitantes del pueblo hacia el umbral entre los mundos. Al atravesar la puerta, se encontraron en un paisaje maravilloso y en constante cambio, donde las leyes naturales se manifestaban de maneras inimaginables. En el Jardín de las Posibilidades, los habitantes del pueblo descubrieron que cada elección, cada acción, tenía un impacto directo en la realidad que los rodeaba. El paisaje respondía a sus pensamientos y deseos, creando un reflejo tangible de sus aspiraciones más profundas. Sin embargo, esta maravilla también presentaba desafíos. Las sombras de las decisiones equivocadas podían dar forma a criaturas oscuras que acechaban en los rincones más profundos del jardín. Cada individuo se enfrentaba a pruebas personales, donde la verdadera naturaleza de sus corazones quedaba al descubierto. Elian, junto con Helios y los guardianes antiguos, asumió la responsabilidad de guiar a la comunidad a través de este desafío único. Cada habitante del pueblo,
al enfrentarse a las pruebas y tentaciones del jardín de las posibilidades, aprendió lecciones valiosas sobre la autenticidad, la resiliencia y la responsabilidad de sus elecciones. El jardín de las posibilidades se convirtió en un espacio de autodescubrimiento y crecimiento, donde la magia de la elección consciente forjó el destino del pueblo. A medida que los habitantes aprendían a abrazar la responsabilidad de sus acciones, el jardín respondía con paisajes cada vez más exquisitos y armoniosos. De vuelta en el pueblo, la conexión entre las estaciones eternas, el pacto de las estaciones y el jardín de las posibilidades se reveló como un ciclo interminable de renovación y crecimiento. Elian y su comunidad, empoderados por esta comprensión más profunda de la magia que los envolvía, se prepararon para el último tramo de su épica travesía. El jardín de las posibilidades, aunque efímero en su existencia, dejó una marca indeleble en los corazones de los habitantes. En el umbral del desenlace, el pueblo de Elian se encontraba imbuido de una sabiduría profunda, forjada a través de las experiencias del jardín de las posibilidades. Las estaciones eternas continuaban su danza en el cielo, recordándoles la naturaleza eternamente cambiante de la realidad mágica que los rodeaba. Elian, guiado por las enseñanzas adquiridas en el jardín de las posibilidades, convocó a un consejo de líderes y habitantes destacados para discutir el futuro del pueblo. Juntos, reflexionaron sobre los desafíos superados, las lecciones aprendidas y el profundo lazo que compartían con la tierra mágica que los acogía. Frente al Consejo de las Estaciones, como lo llamaron, se reveló una visión colectiva, el renacer de la eternidad. Esta visión consistía en la creación de un nuevo pacto, un vínculo más profundo entre el pueblo, los guardianes, los elementos y la magia que fluía desde tiempos inmemoriales. La ceremonia del renacer de la eternidad tuvo lugar en el corazón del campo, donde el pacto de las estaciones brillaba con su resplandor. Los guardianes antiguos, los elementos olvidados, Aelius y Elian se unieron en una conexión sagrada, invocando la esencia misma de la eternidad. Cada habitante del pueblo contribuyó con su luz interior, fusionándose en un resplandor colectivo que envolvía el pacto de las estaciones. La magia fluyó con una intensidad inigualable, y el cielo se llenó de una aurora mágica que anunciaba el renacer de la eternidad. En este nuevo pacto, la comunidad se comprometió a honrar y proteger la magia que les había sido confiada. Los guardianes antiguos y los elementos olvidados, en armonía con la sabiduría adquirida en el jardín de las posibilidades, se convirtieron en guías eternos para el pueblo. A medida que la ceremonia llegaba a su clímax, la tierra misma vibraba con una energía revitalizada. El pueblo, ahora renovado en su compromiso y comprensión, se embarcaba en una era de coexistencia mágica donde la responsabilidad, la elección consciente y la conexión con la eternidad eran los pilares que sostenían su destino. La epopeya de Elian y su comunidad, marcada por los desafíos sobrenaturales, la magia ancestral y las lecciones aprendidas en el jardín de las posibilidades, llegaba a su cúspide con el renacer de la eternidad. En este nuevo capítulo, el pueblo estaba listo para enfrentar los desafíos futuros con una sabiduría renovada y la fuerza que solo la unidad, la magia y la eternidad podían proporcionar.